Pues básicamente yo voy a hablar del uso de los sensores remotos para estimación de variables biofísicas, principalmente la fracción de cobertura de la vegetación, que como ya comentó Fernando y Salah, pues una variable muy importante que influye en los flujos de energía, en la evapotranspiración, en la productividad de los cultivos, etcétera, ¿no? Entonces, y es una variable que normalmente está al alcance, digamos, de poderse estimar mediante este tipo de herramientas que son los sensores remotos. Y en una segunda parte, un tema al que estamos, un grupo de estudiantes junto conmigo y algunos profesores, aquí está el doctor Luis Alberto Palacios, que ya escuché que comentó algo hace un rato, que también ha participado en en estas investigaciones, que es la determinación de contenido de nitrógeno en cultivos, que es también pues un tema muy interesante, ¿no? Entonces aquí en la primera gráfica lo que vemos es, para los que no estén tan familiarizados con este tipo de herramientas, pues es básicamente el principio fundamental por el cual los sensores remotos pueden estimar las cantidades de energía que se reflejan, de energía solar que reflejan de acuerdo a sus características, y nosotros en algún cierto nivel, próximos a la superficie del suelo, como es el caso que ya comentó Fernando, con ayuda de un bastón o alguna plataforma que se pueda elevar mínimamente sobre el suelo, pues medimos esa cantidad de energía reflejada en el espacio espectral, ¿verdad? O a través de drones o de helicópteros de radiocontrol a una altura un poco superior, o a través de las plataformas satelitales que también ya se cuenta con una gran cantidad de ellos, con muchos sensores a bordo, que pueden estimar también o medir el flujo energético que se está llevando a cabo en la superficie de la Tierra, evidentemente con diferentes interacciones en la atmósfera, distorsiones, etcétera, etcétera, que hacen un poco más complicado a veces poder determinar de manera más directa o clara algunas de estas características que nos interesan. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar básicamente, o utilizamos básicamente en esto que voy a presentar, imágenes captadas por el satélite Sentinel-2, que ya también se habla un poco de ello, principalmente en las bandas de mayor interés que van del rojo al infrarrojo cercano. Este satélite pues cuenta con varias bandas en lo que se conoce como borde rojo, que son intermedias en la longitud de onda del rojo y del infrarrojo, y que pues tienen mucho interés desde el punto de vista de aplicaciones para donde interviene la vegetación. Entonces es de los satélites, digamos, más nuevos que ha incorporado este tipo de bandas y que pues son de mucho interés, como ya lo comenté. La siguiente, por favor. También un poquito de uno de los satélites ya de larga historia, de los más importantes, que es el satélite, la serie Landsat, y ya con su último satélite que está en funcionamiento, que es el Landsat 8. También en esta parte, pues el interés fundamental para las aplicaciones que tienen que ver con vegetación, pues están en la banda 4 y 5, la del rojo y el infrarrojo cercano. La siguiente, por favor. Y bueno, también se complementó todo esto con mediciones de campo, como vemos aquí en las figuras. Se contó, esto es producto de investigaciones con fines de tesis de 3 estudiantes, 2 de maestría y 1 de licenciatura, 2 del Colegio de Posgraduados y 1 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde se levantó esta información, como ya comentaba, a nivel de campo, utilizando un radiómetro crop scan muy sencillo, pero que aportó información muy valiosa, ¿no? Como vemos aquí en el cuadro de la esquina inferior izquierda, pues también cuenta con las mismas bandas de interés, el rojo y el infrarrojo cercano fundamentalmente, muy similares en cuanto al centro de banda y el ancho de banda al Landsat, y entonces pues eso nos permitió obtener los resultados que vamos a presentar. Se contó también con una cámara digital común y corriente que se montó ahí en esa plataforma, en ese bastón, para poder estimar la fracción de cobertura vegetal. Y en el caso del estudiante de Puebla, se tuvo también la opción de utilizar un septómetro
para poder estimar la radiación fotosintéticamente activa y el índice de área foliar. En el otro experimento, la siguiente, por favor. En el experimento principal, digamos, que se llevó a cabo en el Texcoco, Estado de México, en una zona próxima al al colegio de posgraduados, se midieron en 6 parcelas cultivadas con maíz, con diferentes características, eh, con diferentes densidades de plantas, con diferentes propósitos. Algunas el propósito era obtener grano y en otras forraje. Fueron parcelas con una superficie muy, muy pequeña, de promedio 1 hectárea. Entonces, pues básicamente, digamos que las condiciones para lo que se aplican normalmente las imágenes de satélite, pues eran un poco difíciles, digamos, por la pequeña superficie, ¿no? Con la que contáramos. Entonces, la siguiente, por favor, la segunda zona de estudio que se consideró fue en Puebla, en la zona de Tecamachalco, y fue un rancho pues de una superficie mayor, con 4 parcelas, todas sembradas con alfalfa, con 2 variedades diferentes. También aquí se estimó la fracción de cobertura, se pudo medir el índice de área foliar con el septómetro y la reflectancia de los cultivos. Esta investigación estuvo básicamente encaminada a estimar evapotranspiración. No voy a presentar y por eso se midió también la humedad del suelo, se tomaron muestras de suelo. No voy a presentar los datos, los resultados de la evapotranspiración, los que se estimaron. Solo voy a presentar estos datos como complemento a lo que se midió en Texcoco en el caso de fracción de cobertura vegetal y índice de área foliar. La siguiente, por favor. Bueno, una de las cosas que nos interesó mucho medir fue la fracción de cobertura vegetal, como ya lo comentamos, debido al interés que existe de este indicador, ¿no? De la evolución de los cultivos, que es muy importante y que interviene en muchos procesos. Entonces, como normalmente lo habíamos realizado, que es a través de clasificaciones supervisadas con software, como es Idricio, como algunos otros que existen, pues es bastante tardado, ¿no? Cada fotografía, su procesamiento requiere aproximadamente de unos 20 o 25 minutos, estar digitalizando los polígonos de entrenamiento y demás, etcétera. Entonces, como son una gran cantidad de fotografías, lo que hicimos fue probar un nuevo software que existe, que se llama Canopeo, que es un software pues muy fácil de usar, libre, que se puede utilizar incluso en un celular. Pero bueno, necesitábamos validar que realmente funcionara, ¿no? Entonces tomamos un grupo un set de fotografías con diferentes grados de cobertura y las clasificamos de la forma tradicional y también mediante este software, y obtuvimos pues muy buenas relaciones. La siguiente, por favor. Como podemos ver aquí en esta gráfica, es la relación que obtuvimos usando la clasificación supervisada con ARMAP y mediante el software ya comentado. Como vemos, pues la relación que existe es muy buena. R cuadrado de 0.95. Hay un poco de mayor dispersión cuando la cobertura vegetal es más alta. En buena medida se debe a que eh, al momento de que va creciendo la vegetación, pues el área que realmente se está tomando con la fotografía se reduce, ¿no? Por el incremento en la altura de la propia vegetación, y también tuvimos algunos inconvenientes con la aparición de las espigas del maíz, que ahí el software se confundía un poquito más, y el autosombreado también, que se genera por una mayor densidad de follaje. Entonces, en coberturas más bajas, pues las estimaciones que se hicieron con el software y de la manera clásica, pues fueron muy buenas, y un poquito menos cuando la fracción de cobertura fue mayor. La siguiente, por favor.
Sin embargo, pues nos pareció adecuado para utilizarlo de manera ya más extensiva, digamos, en todas nuestras fotografías que tomamos en el transcurso de los dos experimentos. Y fueron los datos que utilizamos para medir la fracción de cobertura. Para el caso de las imágenes de satélite y de campo, se utilizaron estos índices para poder estimar la fracción de cobertura, ver cuál de ellos era el que mejor estimación nos daba. Entonces, desde el cociente simple, pasando por el NBI, el SAVI y el MSAVI, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. De acuerdo a los datos que pudimos obtener con estos índices, como vemos aquí, tomamos una buena cantidad de datos a nivel de campo. Estos son datos tomados con el radiómetro, CROB-SCAN. Algunas parcelas no nos dio tiempo de iniciar su monitoreo desde antes de que se sembrara. Entonces hay algunos datos que no pudimos obtener al inicio, ya se empezó el monitoreo de manera tardía, como fue el caso de la parcela 5. Y algunos otros, pues básicamente tenemos información desde que inició, desde antes de la siembra incluso, ¿no? Entonces son las gráficas que se ven más completas, como es el caso de la parcela 1, la parcela 3, la parcela 4, que podemos ver que los ajustes eh, son pues bastante adecuados, ¿no? En caso del cociente simple, pues obviamente la dispersión es mayor, pero en el caso que vemos en la segunda gráfica de la derecha, el DNBI, pues los ajustes pues, son buenos. También es importante decir que el mismo problema que ya comentamos, cuando la cobertura vegetal es mayor a 60%, también hay un cambio en la pendiente muy evidente y también la dispersión es un poco mayor, ¿no? Los ajustes, pues en general fueron menores para coberturas mayores al 60%. La siguiente, por favor. Bueno, aquí son las gráficas igual de fracción de cobertura con los otros índices, con el SAVI, con el MSAVI, y podemos observar que el mejor ajuste que pudimos obtener para estimar la fracción de cobertura fue con el MSAVI, ¿no? Que muestra el mejor ajuste, la menor dispersión, en general el menor error cuadrático medio, y entonces consideramos que era de los que probamos, pues el más adecuado para esta tarea. La que sigue, por favor. Bueno, aquí nada más les muestro algunos datos también que obtuvimos en la otra zona de medición, que fue en Alfalfa, en Puebla, en donde pudimos medir o estimar más bien de manera indirecta usando este septómetro el índice EREA foliar, que también es un indicador, una variable que interesa mucho en la parte de modelación de cultivos y en general de la vegetación, en donde estimamos, también obtuvimos relaciones, digamos, aceptables, ¿no? A lo mejor en algunos casos no tan buenas como hubiéramos deseado, pero en general obtuvimos relaciones aceptables con R cuadrados mayores a 0.62, en algunos casos hasta cerca de 0.90, y bueno, probablemente nos hizo falta aquí tomar algunos datos adicionales para poder concluir algunas cuestiones. Sin embargo, pues es un indicador, digamos, de lo que podemos obtener y lo que podemos hacer con este tipo de información obtenida con sensores remotos. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de las imágenes de satélite, todo lo anterior son datos de campo, obtenidos ya sea con septómetro o con el radiómetro a nivel de superficie, a 320 de altura de la superficie. Y en el caso de las imágenes de satélite, pues se tuvo que hacer algunos procesos adicionales, descargarlas, hacer una corrección atmosférica. No descargamos imágenes ya corregidas, que también es una opción. Pensamos que era más adecuado descargarlas sin corrección y hacer la corrección nosotros. Sin embargo, se nos dificultó un poco ahí por algunas cuestiones operativas. Sí se hizo la corrección, pero creo que los resultados no fueron tan buenos. Y posteriormente hicimos los recortes, recortaron todos los polígonos de interés de las parcelas y se llevó a cabo el procesamiento para calcular los índices de vegetación específicos de cada zona. La siguiente, por favor.
Y bueno, estos son algunos resultados que obtuvimos, estimando las relaciones de fracción de cobertura con los NDVIs a nivel de satélite, en donde podemos observar que pues, las correlaciones que se obtuvieron también nos parecieron adecuadas. Ya al momento de hacer la validación de los datos, es importante mencionar que para obtener las relaciones, en el caso de la zona de estudio de Texcoco, de las 6 parcelas que se monitorearon, se utilizaron 3 para obtener la relación y las otras 3 para validar. Entonces ya cuando validamos la fracción de cobertura medida con la estimada, pues sí, también como ya lo comentó Salah en su presentación, pues las correlaciones pues suelen ser menores, ¿no? Es relativamente normal. Sin embargo, pues sí, consideramos que la disminución en las correlaciones sí fue importante y es necesario pues comentarlo. Entonces, tuvimos un R cuadrado de 0.67, que a lo mejor, bueno, es, digamos, aceptable, pero no es tan bueno como hubiéramos deseado, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en el caso del uso de imágenes de Landsat 8, pues también incluso utilizando los índices de vegetación ya comentados, pues obtuvimos relaciones también, creemos que son buenas, arriba de 0.8, casi todos los R cuadrados que se obtuvieron, con los diferentes índices, en donde también el M-SAVI mostró tener un poquito mejor ajuste que los demás, ¿no? Entonces, en conclusión, pues para la estimación de la fracción de cobertura vegetal de los índices que probamos, consideramos que es el que mejor desempeño tuvo, tanto con datos de campo como con las imágenes de satélite, tanto de Landsat como de Sentinel. La que sigue, por favor. Y bueno, se generaron también estos mapas de cobertura vegetal, dándole seguimiento a cada parcela durante todo el ciclo, donde se puede ver la evolución de la cobertura vegetal desde muy próximo a la siembra, a la emergencia, hasta prácticamente la senescencia, ¿no? Podemos ver ahí cómo es el avance de la cobertura hasta la siguiente, por favor, a través de las diferentes fechas, desde mayo hasta finales de agosto, en donde ya inició básicamente la senescencia y vemos que ya la cobertura vegetal verde pues va en retroceso, ¿no? De manera muy marcada. Entonces ese tipo de productos de seguimiento que se puede hacer estos cultivos con este tipo de tecnología y que puede tener utilidad para diversas aplicaciones. La siguiente, por favor. Bueno, en la segunda parte de esta breve plática, como ya decíamos, tiene que ver con la estimación de contenido de nitrógeno en el dosel, usando índices espectrales. La siguiente, por favor. Como seguramente ya la mayoría de los que estamos aquí estamos familiarizados, pues el nitrógeno es un elemento crucial para el crecimiento de la vegetación, para la productividad de los cultivos, es un elemento clave de la llamada Revolución Verde, que se llevó a cabo en los 50s, 60s en nuestro país, en donde pues, el incremento en los rendimientos sufrió un alza importante, eh, ayudó a mitigar el hambre, la hambruna en muchos países, como era el caso de México, de la India, de Pakistán y de algunos otros, donde tuvo eh, resultados muy importantes. Sin embargo, pues está también la otra cara de la moneda, que tal vez es un poco más desconocida en general, que es pues la parte de daño ambiental, digamos, que causa el uso excesivo que se ha hecho también de este elemento a raíz del descubrimiento de la invención del proceso conocido como Haber-Bosch, que permite obtener nitrógeno atmosférico y convertirlo en amoníaco para su uso como fertilizante. Así, Fowler estima que esta industria de los fertilizantes fija anualmente 120 millones de toneladas de nitrógeno reactivo anualmente, lo cual pues, es una cantidad pues, bastante considerable, el nitrógeno que se obtiene de la atmósfera, que sabemos que hay en abundancia, y que no se puede utilizar de esa forma como está en la atmósfera, ¿verdad? Hay formas
en la naturaleza que lo fijan, como son las descargas eléctricas, los rayos, o algunas plantas, sobre todo leguminosas, que pueden hacer una especie de simbiosis con bacterias que fijan este nitrógeno. La siguiente, por favor. Entonces, alguno de estos autores, como es Luis Lazaleta, que atribuye que este uso de fertilizantes nitrogenados se ha incrementado de manera muy importante en las últimas décadas, en gran medida debido a la presión que existe de una población pues en aumento constante por mayor cantidad de alimentos y también a un cambio de dieta hacia una mayor proporción de carne y de lácteos, fundamentalmente. Entonces ha habido un crecimiento enorme en cuanto a la fijación, a la síntesis de nitrógeno y a su uso, y por supuesto a la liberación también de parte de este nitrógeno al medio ambiente. La siguiente, por favor. Algunos autores estiman que más del 50% de los fertilizantes en 1995 se destinó a la producción de cereales con una eficiencia de uso de nitrógeno pues muy bajo. Prácticamente 2/3 partes del nitrógeno que se aplica a los cultivos pues se libera al ambiente, solo 1/3 parte se aprovecha por los cultivos, ¿no? Entonces es una cantidad pues enorme que se va al ambiente siguiendo diferentes rutas. La siguiente, por favor. Bueno, la Saleta también estima que a escala mundial los aportes de nitrógeno a los cultivos aumentaron en un factor de 4.4. Y la producción de proteínas en cultivos se incrementó en un factor de 3.1. Esto implica una reducción en la eficiencia de uso de nitrógeno global del 66 al 46% y por lo tanto un incremento en las pérdidas. La siguiente, por favor. Estima que en 1961 se liberaban al ambiente 13 teragramos de nitrógeno al año. En cambio, en el 2009 se liberaron un promedio de 88 teragramos de nitrógeno al año. La siguiente. Bueno, ahí nada más para remarcar el incremento que ha tenido, el grosor de ahí de las flechitas indica la cantidad. Se ha incrementado de manera enorme el uso de fertilizantes sintéticos en estos pues casi 50 años, de 1961 a 2009. También se ha incrementado de manera muy importante la fijación y la deposición de nitrógeno. Como podemos ver ahí, ha pasado de 15 teragramos al año a 40 aproximadamente, en buena medida debido al incremento de cultivo de leguminosas como es la soya, el frijol, el garbanzo, etcétera, que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, ¿no? Y la siguiente, por favor. La siguiente. Sí, como podemos ver ahí, la liberación por la parte de sistemas agropecuarios, pues es muy grande la diferencia, ha pasado de 13 a 88 teragramos por hectárea, perdón, por año. Entonces, la cantidad de nitrógeno que estamos liberando al medio ambiente, pues es muy grande, ¿no? Entonces, esta baja eficiencia, junto con la aplicación excesiva de fertilizantes nitrogenados, pues son una amenaza para muchos ecosistemas, ¿no? Cuando se aplica a los cultivos, pues puede seguir diferentes rutas. Es un elemento muy móvil y muy reactivo. Entonces, solo se puede aprovechar por las plantas en forma de nitrato o de amonio y puede liberarse, como ya decíamos, al medio ambiente, puede sufrir procesos de volatilización, liberarse a la atmósfera como nitrógeno molecular, como óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero muy potente, como amoníaco también, que también es contaminante, es uno de las fuentes de lluvia ácida, por ejemplo, o como óxido nítrico, ¿no? Y también puede ser lavado como nitrato, irse a los mantos acuíferos, contaminar el agua o llegar a los cuerpos de agua superficiales y provocar efectos de procesos de eutrofización, como se está viviendo ya en muchas partes de México y del planeta en general. Entonces, esos son los motivos fundamentales por los que este interés, digamos, avanzar en la investigación en este tema.
Y adelante, por favor, las que sigue. Y estimamos que los sensores remotos pues son una herramienta que nos puede ayudar en esa tarea, ¿no? La que sigue, entonces nosotros iniciamos básicamente en este tema. Realmente estamos empezando junto con un grupo de investigadores y de estudiantes a meternos en esta parte, ¿no? De la estimación de la concentración de nitrógeno en el dosel de los cultivos. Iniciamos con este experimento, como ya decíamos, en Texcoco, en maíz. Se utilizaron diferentes índices espectrales que ya estaban publicados y probados. Entonces, aprovechando que pues el satélite Sentinel cuenta con estas nuevas bandas en el borde rojo o Red Edge, como se conoce, entonces se hizo esta fase de campo y se levantaron muestras de vegetales para medir el nitrógeno, el porcentaje de nitrógeno en foliar en laboratorio con el método de microhectal, en el laboratorio de fertilidad de suelos y química ambiental del Colegio de Postgraduados. Se tuvo que medir el peso específico de las hojas y el índice de era foliar no lo pudimos medir directamente, lo tuvimos que estimar a través de estas relaciones con el NDVI, con el índice de vegetación. La que sigue, por favor. Bueno, algunos de los modelos que obtuvimos de las relaciones, básicamente para los diferentes índices, son los que mostramos aquí. Utilizamos igual que para el caso de fracción de cobertura vegetal, de las 6 parcelas que monitoreamos, utilizamos 3 para crear estas relaciones y las otras 3 para validar. Entonces obtuvimos pues con algunos índices, sobre todo el índice de clorofila Red Edge y el índice de clorofila Green, los dos primeros, que son ambos creados por Gitelson en 2003, pues obtuvimos relaciones que creemos bastante prometedoras, con R's cuadrados pues arriba de 0.9, y relaciones lineales también, que es muy importante, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, las otras 3 parcelas, la 1, 4 y 6, como ya dijimos, las utilizamos para validar. Y también aquí los R's cuadrados bajaron un poquito, excepto para el caso del índice de clorofila verde, en donde incluso estuvo arriba de 0.9 en la validación. Como ya decíamos también de manera muy importante, aquí si se dan cuenta en estos índices, el modelo que se obtuvo, la relación pues es eh, sin ordenada al origen y con una pendiente pues muy próxima a 1, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces básicamente estos, además del error cuadrático medio que es bajo, el R cuadrado elevado y esta pendiente muy próxima a 1, pues nos dan digamos, o nos pueden orientar a que estos índices tienen un muy buen potencial para estimar este contenido de nitrógeno en el dosel de los cultivos. Y el rango de contenido de nitrógeno también fue amplio. Como vemos ahí, son extremos. De hecho, tuvimos parcelas donde la densidad de siembra era muy baja y donde prácticamente no hubo riego ni hubo aplicación de fertilizantes nitrogenados, y otras donde sí hubo riego y hubo aplicación de estiércol, la aplicación de incluso fertilizante foliar, y eso nos provoca que pues, tengamos valores extremos, ¿no? Un Martín, rango un pues, minuto más, bastante por amplio. favor. Sí, adelante, Un por minuto, favor. un minuto más, por favor, ya, porque ya para concluir. Sí, ya estamos en las últimas, simplemente es Ok. parte de los resultados, cómo se obtuvieron algunas imágenes ya del satélite Landsat, ya con este índice estimado. La que sigue, por favor, para las 6 parcelas que se monitorearon.